Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Guzmán Torres, soy estudiante de primer semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Mi compañero de exposición es Carlos Alberto Díaz Ring y en este video se va a hacer desarrollo de la glucólisis en cuanto a qué es, sus diferentes funciones, también en su paso a paso, cómo se desarrolla y sus puntos de regulación en la ruta que sea en la ruta metabólica de la glucólisis. Bueno, ¿qué es la glucosa? La glucosa es un carbohidrato, uno de los más simples, lo que lo hace un monosacárido. Ah, Como ya saben, los carbohidratos son como una fuente de energía para nuestros cuerpos, para que el cuerpo pueda realizar sus funciones normales. Estas fuentes de energía generalmente son harinas o frutas o también verduras. Ah, y pues esta molécula como tal, intercelularmente, se tiene que desarrollar un proceso de como degradación a través de las enzimas que pues catabolizan este metabolismo como en la célula para poder brindarle la energía que se requiere del cuerpo. Bueno, como dijo mi compañero Carlos anteriormente, las moléculas de glucosa son de gran importancia para la obtención de energía y desarrollo de actividades de cualquier ser vivo. Entonces, ¿qué es la glucólisis? Entonces, en primera parte, ¿qué significa glucólisis? La glucólisis significa gluco, que da a entender que es azúcar, y lisis es ruptura, entonces la ruptura de la glucosa o ruptura de azúcares. Entonces, este proceso de glucólisis es una ruta metabólica, más precisamente una ruta de catabolismo. ¿Qué significa catabolismo? Pues es el paso de macromoléculas a moléculas más simples, generando así energía. Entonces, esta macromolécula va a ser las moléculas de glucosa, que va a ir degradándose poco a poco, generando así energía, la energía necesaria para el organismo. Entonces, la glucólisis se basa en la degradación u oxidación de moléculas de glucosa. ¿Con qué propósito? Con el fin de que se genere energía para así desarrollar los requerimientos y suplir los requerimientos que se estén dando en el ser vivo. La glucólisis es un proceso que se basa en 10 reacciones enzimáticas, que pues las enzimas son proteínas que ayudan em, la, a metabolizar la glucosa, esta glucosa va a ser un sustrato, y estas enzimas van a volver ese sustrato en productos, y con el paso de cada reacción ese producto va a pasar a ser un sustrato y desarrollándose así por medio de las enzimas a llegar a ser un producto, hasta llegar así pasando hasta llegar a la molécula de piruvato, generando así energía en el ser vivo. Bueno, funciones de la glucólisis. Pues principalmente es la generación de moléculas de energía como el ATP o dinucleótido de nicotinamida y adenina, que pues son moléculas que se pueden usar por varios procesos celulares. Y también pues se usan como fuente de energía en el proceso de respiración aeróbica, que pues puede ser como el metabolismo celular, que requiere oxígeno para poder degradar a alimentos, bueno, metabolizar alimentos orgánicos que han sido consumidos por las células. Y la fermentación, que es esa misma degradación de organismos, perdón, de material orgánica, pero sin oxígeno, o sea, con la ausencia de oxígeno. También, o sea, finalizando, es como la generación de piruvato, que es esencial para el ciclo de Krebs, que es otra ruta metabólica aparte. O sea, la generación de el piruvato es el producto final de toda la glucólisis, que ya vamos a ver al final.
y la producción de intermediarios de 6 a 3 carbonos que pueden ser utilizados en otros procesos celulares. Bueno, acá les voy a hablar sobre el paso a paso de la glucólisis. Bueno, la parte que yo voy a hablar es la parte de fase de gasto energético. Bueno, el gasto de ATP, donde se requieren dos moléculas de ATP, uno que se encuentra acá y otro que se encuentra aquí, para suministrar su grupo de fosfato para poder realizar la degradación de la molécula de glucosa adentro de la célula. Entonces, pues en esta primera fase empezamos con el glucosa. Acá la glucosa como tal podemos ver que pues es la molécula como tal, se consiste de 6 carbonos que se encuentran aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, es un cíclico, y básicamente, pues primero que todo, acá se está suministrando una molécula de ATP, perdón, una molécula de ácido fosfórico, que es esta molécula acá. Y pues al hacer esto, este ATP se convierte en un ADP, un adenino trifosfato, perdón, adenosina trifosfato se convierte en el adenosina difosfato. Esta reacción está catabolizada por la enzima hexoquinasa, y básicamente el canal como tal para que funcione esto es con el mercurio acá, el Mg, pues más, los dos mercurios. Entonces, pues realizando esto, nosotros dentro de la célula, cuando se realiza, básicamente forma este grupo de fosfato causa que esta molécula como tal sea más reactivo y básicamente lo ancla dentro de la molécula, o sea, hace que la molécula no puede salir de la célula otra vez. Entonces acá tenemos el segundo paso, o sea, es la isomerización de... bueno, perdón, por cierto, este proceso acá es irreversible, que es algo importante que anotar. En la siguiente tenemos la isomerización de la glucosa 6-fosfato a la fructosa 6-fosfato. ¿Qué está pasando acá? Acá está ocurriendo una isomerización estructural, o sea, se está cambiando la estructura de la glucosa, pero tenemos que tener en cuenta que al hacer este cambio no se está modificando la fórmula de glucosa como tal, sino que se está cambiando la posición de carbonos. Por ejemplo, pues acá podemos ver que este carbono, que es el carbono 1, ahora se encuentra acá arriba. Y el cíclico ya es de 5 moléculas, de 4 carbonos y el oxígeno de arriba, que antes era de 6 moléculas, un oxígeno y 5 carbonos. Y pues acá, si se pueden mirar, no hay ninguna molécula que se está quitando o que se está anillando para poder realizar este cambio. Entonces, lo que pasa con estos, pues, hace que la molécula sea más reactiva y permite la agregación, el siguiente paso, de la siguiente molécula de ácido fosfórico, o el otro grupo de fosfato, que ocurre acá con la misma reacción que ocurrió en esta primera, solo con una enzima que se llama fosfofructoquinasa. Esta enzima pues se encarga de agregarle un fósforo, hacer el proceso de fosforilización, pero específicamente en una molécula de fructosa, solo en las moléculas de fructosa. Entonces, pues obviamente, sin tener la molécula fructosa no podemos realizar esta reacción, pero como obtuvimos la molécula de fructosa aquí, podemos añadir el siguiente grupo de fosfato. Y esto forma el fructosa 1,6 bifosfato. Y uno de pronto se puede hacer la pregunta, ¿por qué encontramos el 1 y el 6? Pues el 1 y el 6 son las posiciones que se encuentran los grupos fosfatos
en la cadena de carbonos. O sea, este es el primer carbono. Este de aquí abajo, de aquí a la derecha, es el primero. 2, 3, 4, 5, 6. En la sexta se encuentra un fosfato y en el primero se encuentra otro. Entonces, este también es un proceso que no se puede volver. O sea, y entonces estas moléculas de fosfato, pues no se, en este momento no se pueden recuperar porque el proceso ya está hecho. Entonces ahora ocurre la siguiente fase, que la siguiente fase o sea, la enzima aldosa que se encarga de cortar esta molécula en dos. Básicamente cortarlo en dos diferentes moléculas, pero manteniendo como le explico, manteniendo la fórmula, o sea, lo corta en la mitad, pero nosotros tenemos que dar cuenta que son dos moléculas diferentes, o sea, es en la mitad, pero como las moléculas como tal no están destruidas exactamente iguales, pues quedamos con dos diferentes moléculas, el gliceraldehído 3-fosfato y la hidroxiacetona fosfato que, en fin, cuando ya llegamos a los próximos pasos, nos tenemos que dar cuenta que el gliceraldehído 3-fosfato es el que necesitamos, pero este dihidroxiacetona fosfato se tiene que cambiar a otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Y esto se hace a través de se hace a través de una iomerización posicional. Una iomerización posicional es el cambio de posición de un grupo funcional. Los grupos funcionales en esta situación son los grupos carboxilos, que es este oxígeno que se encuentra con el doble enlace del carbono, y este oxígeno que está enlazado a un hidrógeno, que eso es un grupo hidroxilo. Nosotros necesitamos cambiar la posición de estas dos moléculas, el grupo hidroxilo con el grupo carboxilo, para que ellos vuelvan a tener pues su misma fórmula como tal, bueno, la misma estructura, porque la fórmula ya la tienen, para que tengan la misma estructura y para que podamos realizar el proceso de la readquisición de la energía que hemos invertido de estas dos moléculas de ATP. O sea, cómo readquirir la energía que hemos invertido. Y pues con el fin de cumplir un ciclo. Entonces acá mi compañero va a seguir explicando el siguiente paso, que pues es el paso de recuperación de ATP, que es bastante importante. Bueno, continuamos ya con la fase de beneficio energético, que es allí donde se van a generar las moléculas de ATP, NADH y piruvato. Como dijo anteriormente mi compañero Carlos, el compuesto de dihidroxiacetona fosfato pasa a gliceraldehído 3-fosfato, dándose a través de la enzima triosa fosfato isomerasa, que lo que ocurre allí es una isomería a manera posicional. Y esto pasa allí a gliceraldehído 3-fosfato pues para que se pueda continuar con la ruta metabólica de la glucólisis. Y ya como son, ya o sea, sería el doble de beneficio energético, porque estas reacciones se van a dar a continuación, van a dar en dos compuestos de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, listo. Lo que ocurre allí después es que el gliceraldehído 3-fosfato pasa a 1,3 bifosfogliceato por acción de la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. Entonces, ¿qué sucedió allí? Que el gliceraldehído 3-fosfato eh, pasa a ser oxidado, más exactamente se va a oxidar el grupo funcional, el aldehído, que va a pasar a ser un grupo acilfosfato, perdón. Y esto se va a dar por acción de la molécula de NAD, que esta, lo que al contrario, se va a reducir porque va a aceptar un átomo de hidrógeno y entonces va a hacer que se oxide este grupo funcional, el grupo funcional aldehído,
Y este proceso lo va a mediar, es la enzima de gliceraldehído fosfato deshidrogenasa y ya va a pasar 1 a 1,3 bifosfoglicerato. También lo que pasó allí es que se adicionó, fue un grupo fosfato, como podemos allí ver en la tabla, es fosfato inorgánico, se adicionó un grupo fosfato, que eso se realizó con el fin de aumentar la energía de hidrólisis para que en la siguiente reacción se pueda ya dar el beneficio energético en ATP. Entonces, listo. Ya han pasado a 1,3 bifosfoglicerato. Se ha, por acción, se pasa a 3 fosfoglicerato por acción de la fosfoglicerato quinasa, que esta enzima lo que va a hacer es eh, transferirle este, un grupo fosfato al adenosin difosfato, como podemos ver en la imagen, se lo va a adicionar, le va a adicionar una molécula de fosfato, pasando así a generarse una molécula de ATP, que aquí ya se va a dar el primer beneficio energético, pero sería por 2 porque se está generando en los dos compuestos de gliceraldehído, en los dos compuestos que se están dando en dos compuestos ¿de qué? De 1,3 bifosfoglicerato, ya que pues como dije anteriormente, eh, se iba a dar el beneficio energético por 2. Entonces, ya lo que pasó entonces allí en estos dos pasos, que o sea, en el paso 6 aquí de gliceraldehído 3-fosfato 1,3 bifosfoglicerato, es que se dio un desfavorecimiento, o sea, porque se invirtió energía con el fin de que se aumentara la energía de hidrólisis, y ya allí en el paso 7 o reacción 7, que se pasó a 3-fosfoglicerato, se dio un beneficio, ya el beneficio energético, generándose la molécula de ATP. Entonces, listo. Ya generado el 3-fosfoglicerato, se pasa a 2-fosfoglicerato por acción de la fosfoglicerato mutasa. ¿Qué se dio allí? Que se va a hacer un paso, una isomería posicional, ya que se va a pasar el grupo fosfato que se encuentra en el carbono 3, se va a pasar al carbono 2 del compuesto. Entonces ya dándose así el 2-fosfoglicerato. Después de darse de esta reacción, ya este 2-fosfoglicerato pasa a ser fosfenolpiruvato a través de la enzima enolasa, que esta enzima lo que va a hacer es retirar una molécula de agua, ya que va a hacer que se genere un doble enlace en el 2-fosfoglicerato, quitándole entonces así un átomo de hidrógeno que podemos ver allí y dos átomos, dos oxígenos. Entonces, retirando así la molécula de agua y pasando a ser fosfenol piruvato. Ya pasado allí a fosfenol piruvato, ya se da la última reacción de nuestra ruta metabólica, perdón, ruta catabólica de la glucólisis, que sería de fosfenol piruvato a piruvato por acción de la enzima piruvato quinasa, que allí lo que va a hacer es desfosforilar, o sea, retirar un grupo fosfato, este que vemos allí, adicionándosele a una molécula de ADP o adenosin difosfato, generando así, transfiriéndosela, y se forma la bueno, el otro beneficio energético, que sería ATP, y recordemos que sería por 2 porque se está generando en dos compuestos, y se generaría así la molécula de piruvato. Entonces ya dándose así el piruvato, entonces este piruvato puede ser, como lo decía anteriormente, puede ser utilizado en otra ruta metabólica, que sería el ciclo de Krebs, que va a hacer este piruvato, va a pasar a acetilcoenzima A, y pasando así a generar
más energía en la mitocondria. Ya, listo. Ya terminado entonces esta fase de beneficio energético, lo que se va a generar en sí serían 4 moléculas de ATP, 2 moléculas de NADH, nicotinamida de dinucleótidos, y 2 moléculas de piruvato. Pero como lo que ocurrió fue en la fase de gasto energético, se gastaron, se gastaron 2 moléculas de ATP, como las que podemos ver allí. ATP se invirtió energía y acá también se invirtió energía para continuar con este proceso de glucólisis. Y en el fase de beneficio energético se generaron 4. Entonces, ya la ganancia neta que se da en la glucólisis serían ya 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de NADH y 2 moléculas de piruvato. Listo, y ya de ahí daríamos culminada la fase de ruta metabólica de la glucólisis. Recordemos que esto se da en el citoplasma celular. Y a continuación voy a hacer explicación de los puntos de control o puntos donde se van a regular enzimáticamente este proceso de glucólisis. Bueno, y por último vamos a hacer desarrollo de la regulación de la actividad enzimática de esta ruta metabólica de la glucólisis. Pues como bien sabemos, la glucólisis, todo este proceso se da a través de reacciones enzimáticas que van a hacer la generación de energía en forma de ATP y para el ser vivo o el organismo. Entonces, los diferentes puntos donde se da la regulación de la actividad enzimática va a ser en la primera reacción, donde se pasa de glucosa a glucosa 6-fosfato por medio de la enzima hexoquinasa. El otro punto va a ser en la tercera reacción, donde se pasa de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 bifosfato por medio de la enzima fosfofructoquinasa 1. Y en el último punto donde se regula va a ser en la última reacción, donde se pasa de fosfenol piruvato a piruvato por medio de la piruvatoquinasa. Bueno, entonces el punto regulador de la exoquinasa, allí esta regulación es poco importante, pero esta se va a inhibir cuando se encuentran altas concentraciones de glucosa 6-fosfato en músculo o en célula. ¿Por qué digo que es poco importante? Porque es que esta glucosa 6-fosfato es utilizada también para otras rutas metabólicas. Entonces, por ello no se va a ver mucho altas concentraciones de glucosa 6-fosfato. Entonces, por ello no se va a ver mucho la regulación de la exoquinasa. El otro punto va a ser por medio de la regulación de la enzima fosfofructoquinasa 1, que esta enzima es el principal punto regulador de esta ruta metabólica de la glucólisis, que esta enzima va a ser como una especie de llave de agua o de vigilante, ya que cuando está activa, esta va a hacer la generación o desarrollo de altas concentraciones de fructosa 1,6 bifosfato y posteriormente toda la degradación y proceso enzimático hasta generar piruvato y así todo el desarrollo, generación también de energía en forma de ATP. Y cuando está inhibida, al contrario, va a generar bajas concentraciones de producto en forma de fructosa 1,6 bifosfato y pues también posteriormente poco piruvato, y pues ello quiere decir que ya el organismo ya tiene la energía necesaria para su desarrollo. Entonces, esta fructosa fosfofructoquinasa 1 es regulada por medio de regulación alostérica o por concentraciones, ya que es activada cuando se encuentran altos niveles de ADP, o sea, adenosin difosfato, y AMP, adenosin monofosfato, que pues estas moléculas son de bajo valor energético para el organismo y no aportan así pues
la suficiente energía como lo es el ATP, entonces por ello es activada. Y esta también es inhibida cuando se encuentran altos niveles de ATP y de citrato, porque quiere decir que el organismo ya tiene la energía para su fisiología normal o homeostasis. Por otra parte, que también cabe resaltar, esta enzima de fructosa fosfofructoquinasa 1 es regulada por un compuesto llamado fructosa 2,6 fosfato, que este compuesto es generado por la enzima fosfofructoquinasa 2. Este compuesto que yo llamé anteriormente de fructosa 2,6 fosfato es también un mediador de las enzimas de dos rutas metabólicas, perdón, que es la glucólisis que estamos tratando ahora mismo y la gluconeogénesis, que esta ruta metabólica de la gluconeogénesis es la encargada de generar glucosa para así ser llevada a sangre y suplir las necesidades del organismo. Y también la ruta de la glucólisis, que pues como hemos dicho es la degradación cuando se encuentran altos niveles de glucosa y ser degradado para así generar, o sea, generar energía de la glucosa, en pocas palabras. Y por último, ya el último regulador o punto regulador es por la enzima piruvato quinasa, que esta es regulada distintamente en los tejidos, pero principalmente se regula por o sea, se va a activar cuando se encuentran altos niveles de fructosa 1,6 bifosfato y también por altas concentraciones de fosfenol piruvato, que quiere decir que se necesita energía. Pero esta va a ser inhibida cuando se encuentren altas concentraciones de ATP y de acetilcoenzima A, que quiere decir que ya el organismo no necesita ya energía. Y pues hasta aquí sería toda la explicación de la glucólisis como tal. Gracias por ver el video y muchas gracias por su atención.